Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a grabar esta clase sobre la unidad de capacitación, donde tenemos un mismo autor y dos textos que están relacionados. Uno que está más enfocado en hablar de la capacitación como un recurso o una herramienta de cualquier organización, y otro un poco más específico sobre la detección de necesidades de capacitación. Y vamos a agarrar algunos capítulos, ¿no? Para enfocarnos en estas cuestiones. Eh, a ver, importante poder entender el concepto de capacitación, cómo detectar necesidades de capacitación, y cuáles son, qué tipos de necesidades de capacitación hay, y algunas cuestiones que tienen que ver con la capacitación como un recurso de la organización y la política de capacitación. ¿Sí? Estos son los ejes donde vamos a enfocarnos. Verán que la lectura de los textos es muy amena, es un autor que es muy claro, habla en un lenguaje muy sencillo, que pone muchos ejemplos en cada concepto que describe. Así que en ese sentido no debería generar mayor confusión el contenido de los textos, pero bueno, es importante que podamos repasar y focalizar bien. Bueno, a ver, ¿qué es lo que justifica una capacitación? Lo que justifica una capacitación es que hay alguien en algún lado de la organización que sabe que debe hacer algo y que no lo hace debido a que no cuenta con los conocimientos, las habilidades o las actitudes necesarias para hacerlo. Entonces, si nosotros pensamos en que hay alguien, ya estamos hablando de que la capacitación es un trabajo con personas y eso hay que tenerlo presente siempre. Siempre se trabaja con las personas y eso implica tener en cuenta toda la serie de factores psicológicos, muchos que ya hemos visto, incluso algunos que tienen que ver con la motivación, y otros aspectos hasta pedagógicos que tienen que ver también con la forma de aprender eh, y de educar a las personas en el ámbito laboral, porque bueno, la capacitación tiene relación con la enseñanza y el aprendizaje. Y esto es, alguien debe hacer algo, es decir, tiene que cumplir con una tarea, una función o un rol laboral, y eso implica que tenga que desempeñar alguna tarea. Y si no sabe hacerlo, que hay que buscar bien que la razón de ese no saber hacerlo o no poder hacerlo se deba a uno de estos elementos, a la carencia de conocimientos, habilidades o actitudes. Porque si hay otras cuestiones, otros factores que impiden que se pueda hacer ese algo, por ejemplo, no sé, tengo el conocimiento, tengo la actitud y tengo la habilidad para utilizar cierta herramienta para generar cierto producto, pero no tengo la herramienta, entonces ahí no estamos ante una necesidad de capacitación, estamos ante una carencia, pero en este caso de un elemento, una herramienta laboral, ¿no? Pero si yo tengo la herramienta, pero no sé usarla, entonces me falta el conocimiento. Ahora, si yo tengo el conocimiento, sé más o menos cómo funciona y demás, pero en la práctica no la uso bien, entonces hay una cuestión de habilidad. Y por ahí, si tengo el conocimiento, sé aplicarla, pero mi actitud no va acorde, bueno, hay que explorar ahí eh, qué otras cuestiones se están jugando con respecto a esta mala utilización, si quiere, la herramienta, o por ahí la estoy usando, pero de una manera media deficiente o con pocas ganas. Entonces ahí hay que relacionar otros aspectos que tienen que ver con la organización, muchos pues son otros factores que tienen que ver con la satisfacción laboral. Nosotros lo hemos visto en, en las dimensiones de Schlemenson, hemos visto las condiciones laborales, a veces el trabajo, a veces el reconocimiento, a veces cuestiones que tienen que ver con la motivación, se relacionan un poco en eso, o por ahí las relaciones jerárquicas o compañeros, el clima laboral, o los valores organizacionales
todo eso puede estar afectando también la actitud. Y en ese caso, bueno, es importante identificar cuáles son esos factores. Pero bueno, a ver, volviendo un poco, bueno, lo que justifica una capacitación es eso, que hay alguien que debe hacer algo y no sabe hacerlo por tener las carencias de conocimiento, habilidades o actitudes, o una combinación de ambas, ¿no? Eh, es un punto. El otro punto tiene que ver con que la capacitación se tiene que asociar con un aprendizaje, una enseñanza que esté relacionada con algo que sea una necesidad para la organización. Si no es una necesidad para la organización, eh, difícilmente estemos en el ciclo de realizar una capacitación. Porque lo que se enseña también debe ser aprendido, ese es otro ítem, y lo aprendido tiene que ser poder trasladarse a la tarea, y lo que se traslada a la tarea debe poder mantenerse en el tiempo, ¿no? En todo este ciclo de capacitación, entonces tenemos, primero fundamental, detectar bien la necesidad, ¿sí? Después que lo que se enseñe sea aprendido, porque puede haber capacitación, puede haber, digamos, enseñanza, pero puede no haber aprendizaje, ¿no? Uno puede llevar a cabo la capacitación, pero si el personal no presta atención, no le interesa, nada, la capacitación, por más que se lleve a cabo, que tenga todos los elementos pedagógicos, va a ser muy difícil, digamos, que pueda trascender ese nivel. Eh, por eso es importante la predisposición del personal o de las personas que van a recibir la capacitación. Es importante que puedan estar implicadas. Para que puedan estar implicadas, incluso hasta motivadas, es importante generar también ambientes organizacionales donde se fomente la participación, donde hayan canales de comunicación abiertos, donde hayan, este, por ahí más que jefes, estas condiciones de liderazgo, que algo hemos visto también en unidades anteriores sobre el liderazgo. Entonces toda esta objetivos claros dentro de la organización, todo eso ayuda a que las personas cuando perciben que hay una capacitación tengan otro tipo de actitud, porque después de lo que puedan aprender lo tienen que trasladar a la tarea. Ese es el gran desafío, ¿no? Que lo puedan hacer efectivamente en su tarea laboral. Y nuevamente, toda la capacitación siempre se va a basar en que la persona efectivamente en su lugar de trabajo pueda aplicar sus conocimientos y habilidades. Y después que sea mantenido en el tiempo, porque si vamos a hacer una capacitación y después no hay algún seguimiento, alguna evaluación, no es algo que por ahí se capacita y se usa muy esporádicamente o muy cada tanto. Entonces esas cuestiones hay que tener en cuenta porque en todo caso habría que hacer un refuerzo de esa capacitación o hacerla cada tanto. Entonces, bueno, hay muchas complejidades en este proceso del aprendizaje. Eh, Así que eso por un lado. Después, la capacitación es fundamental en cualquier organización porque las organizaciones constantemente, como siempre le decimos, son organismos vivos y constantemente necesitan crecer, aprender cosas nuevas, sobre todo en los contextos hoy en día de cambios tecnológicos, pero siempre hay mucha competitividad, muchas veces hay necesidades de mejorar la calidad, de abaratar costos, de abaratar tiempos, hay cambios a nivel reglamentarios, o sea, siempre hay exigencias que vienen tanto del entorno, del contexto de la organización, como a veces interna de la organización que hacen necesaria un aprendizaje, una capacitación. Entonces por eso es un recurso interno muy valioso dentro de la organización, que si bien la puede, digamos, hay que diferenciar también distintos roles dentro de la capacitación, aquellos que son los encargados de detectar las necesidades de capacitación y poder trabajar en ellos, que no necesariamente son las mismas personas que por ahí son los que terminan siendo los instructores o los educadores de esa capacitación, ¿no? Hay distintos roles, se mencionan en los textos, vamos a meternos tan fino. Pero bueno, el punto es entender que es un servicio generalmente interno que tiene la organización, aunque también lo puede ajustar de modo externo. Pero bueno, en las mejores organizaciones es un servicio interno que está siempre que tiene que estar muy implicado. Con respecto
a estos recursos dinamizados dentro de las organizaciones, es importante mencionar los tipos de política que existen en cuanto a la capacitación. Porque hay un gráfico que presenta Blake en donde juega un poco con distintos ejes y es de acuerdo al énfasis que se le ponga en la capacitación, más pensado en el desarrollo de las personas, ¿sí? Cuestiones que estén asociadas con su crecimiento personal y profesional. Y hay unas políticas que están más basadas en las cuestiones operativas, es decir, tratar de garantizar que las tareas o que las tareas laborales eh, que estén, digamos, esos conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, dentro de esos dos ejes se abre todo un abanico de políticas donde se puede poner una política que sea más de desarrollo, ¿sí? Que esté más enfocado en la persona y menos enfocado en la tarea. O sea, si a la persona le resulta muy valioso y por más que por ahí no sea un conocimiento muy particular que le sirva a la organización, a veces se utiliza ese tipo de política como un beneficio para que lo pueda percibir el propio trabajador, que lo pueda percibir como algo bueno de la organización. Es decir, la organización te brinda que vos te puedas capacitar en algo que a vos te interesa y que no necesariamente lo tengas que utilizar sí o sí dentro de la organización. Entonces es un tipo de política que a veces es muy valorada en los empleados. Ahora hay otro tipo de política que no me importa mucho tu formación o tu desarrollo, pero yo tengo que garantizar que esté esta tarea hecha dentro de la organización y entonces pongo el foco en este tipo de políticas, que las tareas estén realizadas. Entonces ahí tenemos un tipo de política que se denomina operativa, donde hay mucho énfasis en la tarea y poco énfasis en el aspecto de desarrollo de la persona. Hay otro tipo de política donde no necesariamente hay, digamos, una correlación entre la persona y las tareas, es decir, que tienen poco énfasis en la persona y poco énfasis en la tarea, y que se llama política de beneficio, que básicamente son cursos, que a veces son listados de cursos que se ofrecen a los empleados, que bueno, pueden tener mayor o menor interés con la persona o con la tarea, pero suelen ser más listados genéricos. Entonces ofrecen cursos que, bueno, sí, capaz que pueden ser algo de interés, pero bueno, nuevamente se piensa en esto como un ofrecimiento que hace la organización, como un regalo, como un extra, lo que ofrece y que puede o no valorar los empleados. Después hay otro tipo de política donde sí hay un ajuste entre la persona, mucho énfasis en la persona y mucho énfasis en la tarea, es decir, donde coinciden más o menos este tipo de intereses, ¿no? Si soy un profesional de la psicología laboral y estoy dentro de un ámbito laboral donde aplico evaluaciones psicotécnicas y me ofrecen un curso de capacitación en alguna técnica X dentro del ámbito laboral, perfecto, porque me sirve a mí como desarrollo personal y profesional y también sirve en la tarea que tengo que realizar. Entonces ahí sí hay una coincidencia de ambas cuestiones y esa política se llama política integrada de capacitación. Son 4 tipos de políticas, según el énfasis que se tenga. Una pregunta de examen suele ser cuál de estas 4 políticas descritas es la más adecuada o la más eficiente. Y la realidad es que la respuesta no es necesariamente la integrada, que por ahí es lo que primero se piensa, sino que depende del contexto, depende de la situación. Si la organización requiere sí o sí que haya una tarea específica que se tenga que realizar, bueno, habrá que hacer una capacitación ahí. Después, si no hay ninguna urgencia operativa y por ahí queremos tratar de buscar mayor reconocimiento, tratar de propiciar políticas que tengan que ver con el desarrollo de las personas, bueno, capaz que alguna de desarrollo eh, viene muy bien. Entonces siempre es relativo, así que depende, digamos, de la situación de la organización y de los momentos también de los trabajadores. Pero bueno, eso por parte de las políticas de capacitación. Bueno, vamos a enfocarnos por último en poder describir lo que son los tipos de necesidades de capacitación. El autor va a nombrar o a trabajar con 3 tipos de necesidades de capacitación.
La primera la va a llamar por discrepancia, es decir, es la diferencia entre que se esté realizando una tarea a un nivel, ¿no? Esperado, pero que en la realidad se está realizando a un nivel inferior al esperado, ¿no? Al esperado o al requerido. Entonces, acá, para llegar desde acá abajo hasta acá arriba, hay una distancia, hay una diferencia, hay una discrepancia. Entonces se trabaja sobre ese aspecto, tratar de elevar entonces con conocimiento, habilidades y actitudes para llegar a acá, digamos, a este nivel esperado. Entonces es un tipo de necesidad. Si se observa que la tarea no se está realizando como se esperaba, bueno, es probable que estemos ante una necesidad eh, por, por discrepancia. Otro tipo de necesidades tienen que ver con las necesidades por cambio, ¿no? Cuando hay un cambio en la forma en que se realiza la tarea, no sé, aparece una nueva tecnología, un nuevo software, un nuevo sistema y hay que implementarlo y implica un cambio, irremediablemente. Bueno, estamos ante una posible necesidad de capacitación porque simplemente cambian las condiciones en que se venía realizando las tareas o las funciones laborales cambian. Entonces, aprender eso nuevo requiere de una capacitación. Siempre hay que recordar que tanto en las discrepancias como en los cambios, siempre hay resistencia también, porque es un poco decirle a la persona, mirá, todo lo que vos sabías y que sabías hacer y manejar esto, bueno, ahora hay que cambiarlo. Entonces es medio difícil porque implica hasta todo lo que yo sabía, entonces ya ahora no lo sé. ¿Qué hago con ese conocimiento? Bueno, nada, a veces puede asimilarse y puede ayudar a asimilar nuevos conocimientos y a veces queda obsoleto. Entonces hay que poder lidiar con esas cuestiones y tratar de tomarse los tiempos y tener la sensibilidad para que los trabajadores no perciban esto como una amenaza, tratar de que la organización pueda acompañar y brindarles seguridad en ese proceso de cambio, justamente. O sea, porque es un cambio también interno. Siempre pensemos que si al final todo lo que yo sabía y lo que tenía experiencia venía haciendo no sirve ya, es un golpe fuerte. Entonces esos aspectos siempre hay que tenerlos en cuenta porque son los que van a hacer la diferencia entre generar una capacitación pero que no tenga efectos a nivel conductual, psicológico, emocional en los trabajadores, a un proceso de capacitación que sí, que se respeten y se tengan en cuenta estos aspectos para poder acompañar ese proceso de cambio. Bueno, por último, las necesidades por incorporación. Son cuando se incorpora una nueva tarea dentro de la función que ya se venía teniendo. Bueno, acá también hay como es una tarea nueva, se incorpora. Esta es la diferencia entre el cambio e incorporación, es que la del cambio implica como desaprender. Si yo sabía hacer algo, por ahí ya no sirve. Pero en la de incorporación es yo mantengo lo que yo ya sé e incorporo algo nuevo, incorporo una nueva tarea. Entonces es un poco más benigno, es decir, no presenta tanta resistencia, pero bueno, es un tipo de necesidad de capacitación. También cuando un personal, un trabajador es nuevo en un área o se incorpora, o ya sea a la organización, ¿no? Por un proceso de selección o por un cambio o una reubicación, bueno, generalmente se suele hablar también de una necesidad por incorporación, porque por ahí tiene que incorporar nuevos elementos y tareas, conocimientos, habilidades y actitudes que no lo tenía porque se desempeñaba en otro rol o lo desconocía. Así que bueno, estos un poco son los elementos y conceptos principales que nos interesan que ustedes sepan y que en la lectura de los textos les pongan mayor énfasis. Después el autor va a dar muchos ejemplos y muchas recomendaciones sobre que esto que parece medio fácil y evidente en realidad no lo es. Hay muchas cuestiones que generan sensibilidades en los trabajadores, ¿no? Si tenemos que capacitar a los jefes o supervisores porque no están haciendo bien su trabajo, no es nada lindo que te digan o que el mensaje sea de que no estás haciendo bien tu trabajo o que te faltan herramientas o conocimientos. Siempre va a ser muy sensible, ¿no? Algunos se pueden hasta ofender y demás, entonces generan muchos conflictos hablar de este tipo de cuestiones. Pero bueno, en organizaciones donde hay buenos climas laborales, canales de comunicación abiertos,
estas cuestiones no generan esas sensibilidades, al menos de manera tan evidentes. Así que bueno, los invito a que lean bien ambos textos, a que se enfoquen en estos conceptos claves y bueno, seguimos en contacto. Bueno, mando un saludo. Chao.